Buenas noches, estimados inversionistas. Vamos a comenzar con esta reunión. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. Hola José, se te escucha un poco entrecortado como robot. De ahí, Dame un segundo. A ver. Ahí pueden escucharme bien. ahí sí se escucha mejor. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy es la continuación de los análisis que teníamos en la mañana. Como les había dicho, mañana tenemos la noticia de la Reserva Federal y el mercado pues ha generado, digamos que algunas sorpresas. Tuvimos hoy mucho éxito en las inversiones. Vamos a ver qué podríamos llegar a deparar el día de mañana. A ver, primero, bueno, tenemos mañana a las 9:15 la conferencia de Jeremy Powell, que se espera básicamente un fortalecimiento del dólar. ¿Qué implicaría esto? Básicamente que entre hoy, en la madrugada, y mañana existan correcciones. Es decir, hoy, por ejemplo, el precio del oro se ha desplomado. Habíamos anticipado una corrección en forma de pullback y mañana tranquilamente puede generar otra vez la caída. Entonces, asimismo, con todos los instrumentos, ¿no? Es decir, puede generar ciertas correcciones en el mercado y en función de esas correcciones el mercado va a tornarse tanto a la alza como a la baja, ¿ok? Bien, entonces, una vez mencionado esto, la recomendación básicamente era que después de las declaraciones de la Fed, el mercado iba a generar movimientos netamente técnicos y en función de eso nosotros íbamos a trabajar. Entonces, decíamos que hay que tener mucho cuidado con las posiciones antes de la Reserva Federal, porque muy probablemente el mercado se trabe, es decir, no exista grandes movimientos en bolsa, básicamente, ¿sí? Bueno, para eso vamos a constatar y verificar dichos movimientos en la plataforma, para en función de eso dirigirnos a ver si hay entradas en el mercado. Bueno. Vamos a revisar los instrumentos que estuvimos en la mañana para poder determinar posiciones a la alza o a la baja. Como ustedes pueden ver, ahorita estamos en el gráfico del oro. Y bueno, para las personas que no estuvieron en la mañana, nosotros que habíamos anticipado que el mercado iba a generar una caída hasta los niveles de liquidez, que son los niveles de acá. Y esta liquidez que son en estos niveles iba a generar una corrección. Y esta corrección iba a ser lo máximo a la zona de ruptura inicial. La zona de ruptura es esta que he marcado de color rojo. Una vez que tope esta zona donde he marcado la X, la idea es que desplome otra vez a este piso o al piso más abajo con los datos de la Reserva Federal, es decir, después del discurso de las 9:30. Entonces, una vez contemplado eso, nosotros habíamos propuesto una posición al alza. Recordarán ustedes que habíamos comprado nosotros este instrumento. Yo les había mencionado que deben comprarlo, cerrar porque va a generar un retroceso y volver a comprarlo porque la idea es que termine llegando a este nivel. Bien, bueno, en la mañana ingresamos en una posición, dejamos las instrucciones listas y básicamente el mercado ha cumplido la figura que hemos mencionado, ¿no? Ahora bien, ¿qué esperar de este movimiento, de este instrumento? Como todos los instrumentos, o más bien la mayoría de los instrumentos, va a estar completamente trabado. Probablemente esto se logra activar en la sesión europea. ¿Qué quiere decir esto? Que de momento en la sesión asiática, que es la que estamos viviendo, se quede completamente quieto el instrumento. ¿Qué significa esto? Que el mercado como tal se quede completamente trabado, pero el día de mañana llegue hasta este nivel de acá, es decir, al precio de 19.76. En otras palabras, tenemos una postura alcista que puede llegar a topar ese punto. Este punto de aquí, nosotros lo vamos a llamar pullback, ¿ok? Que es el punto de acá. Entonces, en el pullback, lo más certero es que el mercado termine desplomando, si genere un desplome de este nivel nuevamente a la base, y si quebranta la base a un punto más abajo, que lo habíamos marcado con una línea horizontal. Entonces, mi recomendación ahorita es más bien, bueno, ahorita no operar, no hay entrada como ustedes pueden ver, pero desde el día de mañana yo les recomendaría más bien aquí tener una posición alcista, ¿sí? Al punto de acá. Y muy seguramente después de este nivel, el mercado cerrará, ¿sí? Con un punto, digamos que a la baja. Es decir, después de las noticias esto se desplomará. Ahora bien, va a depender mucho del discurso, ¿no? O sea, saben, cuando se trata de discursos,
puede o ser positivo, que es lo que estamos esperando, o ser negativo, o simplemente no decir nada. Entonces, la expectativa es que mañana va a haber fortaleza en el dólar. Sin embargo, va ya a depender muchísimo de cuál sea el mecanismo de precio que va a seguir. ¿Ok? Entonces, bueno, las personas que siguen posicionados, les recomendaría más bien dejar la operación abierta hasta el día de mañana, que como les dije en la sesión europea, que es eso de las 2 o 3 de la mañana, el mercado va a reaccionar. Y las personas que aún no han ingresado, más bien yo recomendaría dejar la posición, o sea, no ingresar y tener un ingreso en este precio, es decir, en el precio del pullback, para no tener ninguna dificultad más adelante. ¿Ok? Entonces, esa sería básicamente la posición en la que vamos a fijarnos en el oro en el corto plazo. Ahora, si me voy al gráfico del Bitcoin, en el gráfico del Bitcoin recordarán ustedes que teníamos una postura de bandera y les había mencionado que esta bandera estaba dentro de un rango trabado y habíamos dicho que muy posiblemente esto se desplome, ¿sí? No habíamos aguardado ninguna posición a la alza porque les mencionaba, ¿no? Que antes de generar, perdón, una posición a la baja, porque les mencionaba, ¿no? Que antes de generar una posición netamente de baja, el mercado debería llegar a sus máximos, ¿no? Y en efecto, ¿no? El mercado ha llegado a su entorno máximo, que son los 35.300. Entonces, con esto vamos a reformar un poco el tema de las líneas. No olviden que cuando se trata de retrocesos, el mercado siempre está configurando nuevas figuras. Después de todo, puede haber diferentes retrocesos. Puede haber retrocesos en bandera, como el que acabo de graficar, ¿sí? Donde ya vamos a contar los puntos. O puede haber un retroceso inicialmente que habíamos acordado en forma de triángulo, o un retroceso que tenga una inclinación inferior. Entonces, ya habíamos acordado que pueden ser cualquiera de estos puntos. Francamente, hoy no esperábamos que el mercado llegue con mucha fuerza a los 35.300, pero pues lo ha hecho. Entonces, ahora sí, vamos a contar. En el caso de que esto fuese un retroceso, pues vamos a contar estos niveles, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Impulso, 1, 2, 3, 4, 5 y nos faltaría un sexto punto, es decir, una caída en este nivel. Sería la posición, por decir, de este instrumento, ¿ok? Entonces, en este instrumento como sí está vinculado al dólar americano, sí, pero de forma fundamental las criptomonedas tienen otras noticias, es decir, ellos no se basan únicamente por los datos de la Reserva Federal. Puede haber una expectativa de que el mercado pueda desplomarse hasta este nivel. Es decir, que tope estos puntos y se desplome a un nivel inferior. O sea, puede haber esa expectativa, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver más adelante si existe una entrada. Y de llegar a existir la entrada, esta sería una de las entradas que podemos llegar a tomar en forma de swing trading, sin que la noticia, lógicamente, termine afectando de forma masiva. Bien, entonces, si me voy al gráfico de H1, ¿qué puedo demostrar? Básicamente que aquí, ¿no? Tenemos una zona de liquidez importante en este punto y no solo una zona de liquidez, sino también, si nosotros nos fijamos, tenemos un hombro, cabeza, hombro, línea de cuello y ruptura. Ahora bien, si nosotros nos fijamos acá, tenemos una figura, en este caso, que podría transformar en un hombro, cabeza, hombro en el corto plazo. Para que quede más claro, si me voy al gráfico de M15, se puede ver, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Hombro, cabeza, hombro. Línea de cuello y la postura sería desplome del instrumento. Como pueden ver, tiene una postura bastante interesante para que el instrumento pues termine desplomándose en estos niveles, que sería básicamente nuestro objetivo. De manera general, si me voy al gráfico de H1 para regresar al instrumento, no le veo con un volumen alcista, a no ser que exista una noticia o un fundamental clave. Más bien le veo con una postura netamente a la baja, es decir, que este punto llegue a este nivel, ¿ok? Entonces yo recomendaría más bien una posición en el Bitcoin bajista, ¿sí? Una venta en el instrumento, coger lógicamente un take profit por encima del techo, de la cabeza, que sería lo lógico, y un stop loss por acá abajo, es decir, en la base, en donde estaba justamente hoy en la mañana. Sería mi recomendación en forma de swing. Recordando nuevamente lo que les había anticipado, ¿no? Que el mercado como tal, pues no te va a generar
digamos que grandes conflictos referente al tema de los tipos de interés del día de mañana, ¿ok? Entonces, solo déjenme configurar una cosita para ingresar al instrumento, ¿ok? Bien. Un ratito. No, perfecto. Bien, entonces voy a proceder a ingresar en este instrumento en forma de swing. Ojo, esto es en forma de swing para que todos ustedes puedan observar el movimiento, ¿no? Entonces, procedo al ingreso. Ya les envío el parámetro, solo denme un tantito. Lo que pasa es que estoy configurando la otra pantalla porque, pues, no sé, se me desconfiguró. Esto está raro, ¿no? No sé si soy el único que se desconfigura algunas situaciones por el tema de, en este caso, los apagones. A ver, voy a mandar con un volumen medio, ¿no? Un 0.5 y voy a vender dicho instrumento. Vale. Voy a colocar esto. Perfecto. Ya. Perfecto. A ver, vamos a calcular nuestro take profit. Bueno, el take profit máximo debería ser por encima de las mechas, ¿no? Es decir, los 36,000. Sin embargo, creo que es muy lejano. Vamos a acercarlo un poquito más. Pongámosle por encima únicamente del techo del precio. Sería 35,700, un stop loss, ¿no? 739. Y el take profit sí es la base. Obviamente no vamos a poner la última mecha, sino un poquito antes, que es 34,732, que es igual, ¿no? Tenemos una postura básicamente 1.5 a 1 y procedo a enviarles la señal de inversión, ¿ok? Bien, entonces, como para que quede un poquito claro, estoy ingresando justo en este nivel. Stop loss aquí, por encima del techo, y take profit por aquí. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, en esta postura, he hecho una inversión, aquí estoy arriesgando 36,000 puntos y a cambio estoy ganando 67,000. Es decir, básicamente estoy haciendo una postura 2 a 1. Bien, casi 2 a 1, no es exacto, es un poquito menos. Bien, procedo a enviarles la señal del ingreso de nuestro queridísimo amigo Bitcoin. A ver, a ver, a ver. Aquí estamos. Perfecto. Bien, acabo de enviarles en este caso ya la entrada de Bitcoin. Bien, en forma de swing trading. Esa va a ser la primera entrada que vamos a dejar, ¿no? Por favor, sigue las instrucciones de clase. No se vayan a asustar en el caso de que exista algún movimiento. No creo que exista un movimiento brusco en primera instancia, pero en el caso de, no vayan a asustarse. ¿Por qué? Porque no olviden que el Bitcoin generalmente se mueve por otro tipo de fundamentales, más no por los fundamentales principales, que en este caso serían los tipos de interés de la Reserva Federal. Bien, vámonos al gráfico del euro. El euro, como les había dicho, iba a generar una oscilación entre 38,23 y es lo que ha venido haciendo, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos en este instrumento, tenemos la curva que fue a 38 Fibonacci y nuestra expectativa era que llegue a 23. Pero antes de eso les había dicho que este es un punto de no ingreso porque puede haber sucedido cualquier cosa, o una corrección o una caída. El mercado hizo en este caso una vela doji, como la perspectiva a crecer con la confirmación de esta vela al alza, pero lógicamente por el tema de los tipos de interés del día de mañana, o más bien el discurso de Jeremy sobre los tipos de interés, el mercado no va a generar ese impulso. ¿Qué puede hacer? Que esto
aún pueda desplomarse el día de mañana en fortaleza al dólar. Entonces, muy posiblemente esto termine generando una suba de precio, pero una caída de precio, pero como todo el mercado lógicamente está enrangado, no hay entrada. Entonces, aquí este instrumento sí que nos vamos a quedar casi que igualitos. De hecho, si nos vamos a figuras más pequeñas, por ejemplo, M5, si ven que es casi que lineal, es casi una línea recta. Cuando tenemos este tipo de precios, lo mejor es no ingresar en la posición de mercado, ¿sí? Este mismo análisis nos va a servir para la libra esterlina, entonces abstenerse de los ingresos de momento en este tipo de instrumentos, bastante lento. La estrella del día de hoy, el dólar australiano, con los tipos de interés. Recordarán que este movimiento nosotros ya lo habíamos pronosticado el día de hoy en la mañana y habíamos anticipado que el mercado como tal, como pueden ver aquí, iba a generar una figura de doble techo. ¿Ok? Doble piso, perdón. Una, dos. Y hizo exactamente lo mismo que el oro. Y eso se debe a su correlación, ¿no? Si ustedes recordarán, en el tema del oro también teníamos un doble piso. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Como les había anticipado en la figura del australiano, la idea básicamente sería hacer un hombro, cabeza, hombro. Tenemos un hombro, cabeza, hombro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? H, C, H. Entonces el precio, como en el oro, va a subir un poquito más para hacer el hombro, cabeza, hombro. Lo que sí tenemos que ya dejar es trazado la línea de cuello. Eso sí que sí. Aquí trazada la línea de cuello. Trazada esta línea de cuello. ¿Ok? Y esa línea de cuello, ¿qué referencia nos da? Lógicamente, cuando termine el hombro, cabeza, hombro, en el caso de romper esta zona de liquidez, haría una caída más o menos de esta forma. Es decir, quebraría, subiría en forma de pullback y acentuaría la caída a el nivel más bajo. ¿Ya? Entonces, esa es la expectativa del australiano. Ahora bien, aquí sí hay que tomar una decisión, ¿no? O sea, si vas a invertir en oro o en plata, en australiano o en neozelandés no es una opción, porque básicamente es el mismo movimiento. ¿Ya? Entonces, aquí sí hay que elegir, ya depende aquí de las perspectivas. El australiano no es tan loco como el oro, ¿no? El oro sí tiende a moverse o tiene mucha liquidez referente al australiano, pero si quieres como que un poquito, no tanta adrenalina, pues te recomendaría este instrumento con la perspectiva del hombro, cabeza, hombro. Ahora bien, como es de costumbre en este tipo de sesiones cuando hay discursos, voy a dejar únicamente marcados los hombros, cabezas, hombros para no olvidarnos, pero como es de costumbre no hay entrada antes de esta sesión, ¿no? No hay entrada básicamente porque hay discursos, entonces el mercado suele volverse bastante lento. Bien, entonces no olviden que lo que estoy haciendo en este momento he marcado básicamente el hombro, cabeza, hombro, para que todos ustedes tengan la perspectiva de un canal bajista. Bien, eso con este instrumento. Nos vamos a el yen, que también es un instrumento que le estábamos dando bastante seguimiento y hoy no hizo nada. O sea, realmente la expectativa, no olviden, hoy en la mañana habíamos dicho que esta expectativa era que el precio tiene o va a generar un movimiento de jugueteo al máximo, es decir, a este nivel. Pero lógicamente por los tipos de interés esto se va a comenzar a enrangar un montón. Figuras en el corto plazo, ustedes saben bien que en al menos en el yen, el movimiento no obedece a una estrategia de inversión definida o más bien a un sistema de inversión definido, sino más bien se mueve muy chartistamente, es decir, con puntos institucionales. ¿Qué esperar? En el yen tenemos que esperar que esto llegue a este nivel. Ese sería un buen nivel de venta, pero de momento, mientras esté en la mitad, o puede caer o puede subir, es un 50-50. Entonces, la lógica nos señala que no es un tipo de inversión confiable. Ahora bien, la expectativa es que el mercado como tal termine curvándose así. Bien, es decir, juguete entre el 0 Fibonacci, que básicamente es el punto institucional, y el 23. Ya, muy parecido al instrumento, al euro dólar, solo que el euro dólar pues lo hace a la alza, en cambio este lo va a hacer a la baja. Bien, entonces juguete entre 0.23, 0.23 y creo que ese puede ser una mejor perspectiva o va a ser un mejor trading, por decirlo así, que tener posiciones en la mitad. Entonces, mi sugerencia es esperar que esto llegue hasta acá y tratar de coger la tendencia a la baja, que básicamente son alrededor de unos 2.600 puntos, o sea, es bastante dinero. Sería una buena posición. O la otra posición básicamente sería
aguardar que se rompa la zona de 23 Fibonacci. Esta no recomiendo porque desperdicias muchos puntos, pero puede ser también una perspectiva. Romper los 23 Fibonacci para que el mercado llegue, como les había dicho, después de que se rompe los 23 en este instrumento, el instrumento tiende a generar un movimiento. Puede ser a 38, 50 y 61, tal como lo ha hecho en las figuras de largo plazo, como las de aquí. Como pueden ver, se trabó el mercado y después de que salió de ese movimiento de 23 se desplomó de una forma monumental. Yo creo que va a suceder algo así, es decir, va a llegar el precio del yen a un segundo rechazo, rompe 23 Fibonacci y después de 23 Fibonacci, ¡pum!, que se nos desploma. Sería una buena postura realmente en ese tema, ¿ok? Entonces, eso respecto al yen. Nuevamente, la advertencia, como todo, no hay que ingresar porque no hay entradas, hay muy poco volumen, está bastante lineal el precio. Como pueden ver, si nos vamos a figuras más pequeñitas, ustedes se podrían fijar, o más bien se van a fijar, que el mercado como tal, pues tiene linealidades. Claro que tiene movimientos de volatilidad, pero al final van a regresar al mismo rango lineal. Entonces no hay ingreso, pero ya sabemos la perspectiva, llegar al techo. Ahora bien, si nos vamos al gráfico del Nasdaq, les recordarán ustedes que yo les había dicho que el Nasdaq va a generar un punto importante y ese punto importante es que el mercado va a romper la tendencia en el corto plazo y va a llegar al doble techo. Y ese doble techo es el techo más importante que vamos a vivir esta semana. De hecho, si ustedes se fijan, todos los movimientos han estado bastante técnicos, ¿no? Hoy en la mañana dijimos, el Nasdaq va a subir al techo y subió. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a esperar? Como les dije, en el Nasdaq podemos esperar dos cosas. La primera, que el mercado haga una vela envolvente, es decir, haga algunas velas de rechazo. Es muy parecido a las de acá, déjenme graficarlas, déjenme señalarlas más bien. Muy parecidas a estos. Si ustedes ven que el Nasdaq ahorita hizo una vela verde y mañana aparece con una vela roja, es una figura de rechazo. Esto nos dice que el mercado se va de largo a la baja. Ahora bien, la otra opción, recordarán, ¿no? Los que estuvieron en la mañana, era que si es que el Nasdaq generaba este tipo de bandera aquí, esto se dispara y se va a máximos históricos. Bueno, no máximos históricos, pero sí a máximos de los puntos anteriores. Entonces tenemos esa postura. Por eso yo les había dicho, cuidado con, en este caso, tener posiciones a la baja en el corto plazo, porque el Nasdaq tenía mucha perspectiva de llegar a su techo y pues ya lo hizo. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer, lógicamente, es que el precio comience a generar reversiones, ¿ok? Mucha atención, el precio debería comenzar a generar reversiones de precio en este nivel. No olviden también la otra expectativa que teníamos, una tercera expectativa teníamos, que básicamente es un mix de ambas, ¿no? Es decir, vamos aquí a H1, a ver, ¿y qué tenemos? Movimiento a la alza, caída a la ruptura, no olviden que esa es la ruptura de largo plazo, rompe este nivel, o más bien topa este nivel y sube con fuerza. Esa es la tercera perspectiva, porque teníamos dos, ¿no? Una que cae y regresa a la tendencia, o una que se estanca y sube de largo. La tercera expectativa sería que regresaría a la tendencia como tal, pero no ingresaría, sino haría un pullback y eso haría que el mercado termine disparándose. Esa sería la otra postura. Ok, entonces, de momento en el Nasdaq, como todos los instrumentos, en especial este, que son acciones y las acciones sí se mueven muy lento en mercados asiáticos, sería la postura completamente de quietud. Aquí este es mucho más quieto, como ustedes pueden ver, que otro tipo de instrumentos que al menos tienen algo de volatilidad. Este nada, este está completamente lento la última hora de instrumentación. Entonces, mucha atención. En resumen, tenemos solo una entrada. La entrada es la única que tenemos, la del Bitcoin, se ha quedado completamente quieta, no ha habido mayores cambios, pero esperamos que termine desplomándose la base en forma de swing trading. De los demás instrumentos como el euro, el Nasdaq, el australiano, todos esos instrumentos, o perdón, o el yen, están completamente trabados, no va a haber mayor modificación, por ende no hay entradas, pero la perspectiva es que mañana va a haber fortalecimiento del dólar. Entonces, mucha atención, por favor, mañana, hasta mañana, yo digo 2, 3 de la mañana, puede haber correcciones, a esa hora va a empezar las correcciones.
y de ahí se esperaría que la tendencia continúe, es decir, se fortalezca en función del dólar. Eso es lo más probable. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Que básicamente el discurso de Jeremy Powell no diga absolutamente nada. Y si no dice absolutamente nada, entonces tenemos que esperar hasta el día jueves, porque el día jueves tenemos otra intervención. ¿Ok? Bueno, hasta aquí sería esta reunión. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud que pueda solventar en este momento. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Una Ujú. consultita. En el Bitcoin, tal vez me puedes explicar por qué cuentas de esos 6 puntos. Claro, ajá. A ver, en el tema del Bitcoin, nosotros estamos viendo desde la figura de largo plazo, ¿no? En la figura de largo plazo, nosotros, ¿qué podemos denotar? Básicamente que el precio está configurado de enrangamiento, suba, enrangamiento, suba, enrangamiento, suba, y actualmente pues estamos en una figura de enrangamiento, ¿ok? Entonces, teníamos un enrangamiento y subió. Ahora bien, si seguimos la lógica, esta gran suba debería estancarse, ya como lo ha hecho aquí, aquí, aquí y siempre de manera general, ¿no? Entonces, la pregunta es, no si se va a estancar o no, o sea, eso es un hecho, se va a estancar, pero la pregunta es, ¿cómo se va a estancar? Si se va a estancar dando un movimiento así, como lo he hecho con anterioridad, o se va a estancar, como señalamos en la mañana, como un triángulo de inversión, porque antes esta de aquí no existía. En la mañana nosotros solo estábamos así, ya, como un triángulo. Yo les decía que más postura a la baja y que si necesitamos vender debemos esperar que el precio llegue a máximos. Hoy el precio llegó a máximos en Bitcoin y como llegó a máximos, se puede ver claramente que el precio del Bitcoin dejó de ser una bandera, un banderín para transformarse en una bandera. Y no olviden que técnicamente los banderines tienen 6 puntos de retroceso, ¿sí? Empezando desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto punto, los banderines tienen dos opciones. Si es un banderín verdadero, sube con fuerza, es decir, llegaría a los 40.000. Si es un banderín falso, rompería la temática del banderín y se dirigiría a la zona más abajo que hemos señalado. ¿Ok? Entonces, en cualquiera de los casos, lo que es certero es que va a topar el punto 6, ya sea para coger el impulso alcista o ya sea para pasar por el punto 6 y caer a un punto más abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que debimos haber graficado como lo hicimos y tener una entrada a la baja hasta ese nivel. Ya, esa es la explicación de por qué hemos contado 6 puntos. Básicamente es porque estamos en una figura de retroceso que es un banderín. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? José, una Perfecto. consulta Sí. con el Bitcoin. Ujú. Antes de posible de que vaya a tomar esa liquidez que esté. No, no te escucho. No sé si me estás escuchando tú. Sí, ¿me escuchas? Sí, un poquito cortado, pero a ver, dale a ver si te puedo entender la idea. Ya, lo que decía que antes de bajar el Bitcoin, tal vez vaya a tomar esa liquidez que está en la parte superior. Puede ser, pero rompería la figura del hombro cabeza a hombro que habíamos pronosticado. O sea, nosotros nos ingresamos en este nivel por la perspectiva del hombro cabeza a hombro, no por la zona de liquidez. Entonces, si es que rompería esta zona, que puede ser una posibilidad, es decir, tome esta liquidez y se vuelve a desplomar, puede ser. Entonces, ahí el mercado de alguna forma reaccionaría en función de alguna noticia o algo, porque esta zona de liquidez se dio por un parámetro, ¿ok? Entonces, puede llegar a topar incluso esta zona de liquidez, incluso quebrantarlo, pero ahí ya consideraríamos que, primero, no es hombro, cabeza, hombro. Segundo, si topa la zona de liquidez o la quebranta, ya no consideraríamos ni siquiera que eso es una bandera, sino ya consideraríamos que esto ya va a continuar con su tendencia al alza. Entonces, dado esa situación, la postura es bajista y lógicamente un stop loss debe estar justo por encima de la cabeza, considerando el hombro cabeza a hombro. Entonces, en otras palabras, a lo que yo me refiero es que si la toma,
esa liquidez, hay más posibilidades que suba a de que caiga, básicamente. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, por favor? Chévere, inversionistas. Entonces vamos a quedar hasta aquí. Vamos a ver mañana cómo nos despertamos con la noticia. Pero como les dije, yo creo que se viene la fortaleza del dólar mañana. Entonces, a esperar. No nos queda más que esperar. Los que ingresaron en Bitcoin, relajados, al menos Bitcoin debería desplomarse con fuerza hasta acá. Incluso para que haga un tercer rechazo y ahí suba. Mientras en este punto es muy difícil que llegue a subir, considerando que solo hay un rechazo y los rechazos siempre se hacen en tres, al menos en este tipo de figuras. Bueno, eso, estimados inversionistas, les dejo con esta operación. Vamos a continuar con nuestras inversiones y que tengan una muy bonita noche. Cuídense mucho. Chau. Gracias.